El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC. Buenos días, mis queridos amigos y alumnos de nuestra querida Universidad SED. Bienvenidos nuevamente a otra entrega de Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Carla se encuentra en este momento en una muy merecida licencia, vacación, así que me toca dirigir este programa y tengo aquí en compañía a quienes ustedes ya conocen, Vladen Yopo, nuestro investigador del equipo de política global. Vladen es doctor en ciencias políticas de la Universidad de Leiden en Holanda, una persona muy versada sobre el tema que nos trae a colación, que es muy importante, que es el tema de Rusia. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se va a reunir para tratar el tema de la anexión de esas 4 regiones, y es preocupante, Vladen, porque la primera pregunta que te tengo es, ¿será que el derecho internacional está siendo superado por la política internacional? Porque la carta muy bien lo dice, solución pacífica de las controversias internacionales, y a esto se le debe sumar el hecho de que no se puede justificar la anexión de un territorio por la vía de la fuerza. Entonces tengo esa grave inquietud, además de las amenazas que ha hecho el señor Vladimir Putin contra la comunidad internacional, contra la humanidad, de usar armas nucleares. ¿Qué me puedes empezar a decir sobre esto, Vlad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué me puedes comentar, Vlad? ¿Qué tal? Buenos días, primero que nada, y muchas gracias por la invitación. Mira, es un tema muy delicado porque en el fondo lo que ha hecho, de verdad, como dijiste muy bien, está colocando bombas en los cimientos de lo que son los pilares del derecho internacional y del fundamento de los organismos internacionales que de alguna forma están sustentando este derecho internacional. Me refiero a la Carta de Naciones Unidas, entre otros, que habla solamente sobre políticas disuasivas, habla fundamentalmente sobre la resolución pacífica de controversia, el uso de la fuerza, digamos, como elemento disuasivo frente a un ataque, digamos, en el capítulo 7. Es decir, hay una serie de preceptos que hoy se están rompiendo y además la escena internacional, lo que está haciendo Putin, está transformándola un poco en un sentido más hobbesiano, un poco del salvajismo, digamos, un poco esta anarquía internacional donde prima la fuerza. Y eso es un tema no menor. Lo que está haciendo Naciones Unidas hoy, a través de su Consejo de Seguridad, es buscar una resolución que de alguna forma cuestione lo que son estos, llamémoslos pseudo referendos, porque no son referéndum de ningún motivo, porque no cumplen con ningún estándar democrático, donde no hay control de los padrones electorales, donde las urnas se iba votando casa por casa, más allá de las urnas que existían en algunas partes, con bayonetas entre medio, ¿sí? Con armas, digamos, apuntando, es decir, un voto libre, informado, no es una decisión popular, no hay una autodeterminación, un concepto que de alguna forma podría fundamentar, ¿no es cierto?, una cierta legitimación del proceso. No hay ninguna legitimación del proceso. Ahora, el tema de fondo es que Rusia evidentemente va a vetar, como tiene una de las 5 potencias que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, como una de las potencias victoriosas, como relevo de lo que fue la ex Unión Soviética. Por lo tanto, no va a pasar más allá. Sin embargo, yo tengo la impresión, y esta es una mera impresión, es un prejuicio, una hipótesis de trabajo inicial nomás, es que Rusia, yo creo que en este fondo debería empezar los organismos internacionales, la institucionalidad internacional, debería en alguna medida empezar a colocar y a congelar lo que es Rusia en su participación en estos organismos. Porque de alguna forma es un país que no está respetando ninguno de los principios básicos de la paz internacional, ninguno, ninguno. Entonces, yo creo que ahí hay un tema no menor, y yo creo que ahí es un tema que se nos viene encima con mucha fuerza. Por otro lado, yo tengo la impresión que está haciendo esto rápidamente Vladimir Putin en estas 4 regiones, que son el Donbass, el Donetsk, que es Gerson y Zaporilla, fundamentalmente producto de que la guerra no le va bien. Ya Putin ha mandado a sus fuerzas principales, más de 1 millón de soldados, digamos, que son sus fuerzas principales, y hoy día ha tenido que reclutar nuevos miembros, 300.000 voluntarios,
que son gente no formada. Y yo ahí recuerdo siempre cuando hablo de esto un poco, es como la película del gran cineasta ruso Sergei Eisenstein, La huelga, donde hay una huelga de obreros y por otro lado él va mostrando una serie de ganado que va entrando a un matadero. O sea, van a mandar a estos soldados al matadero. Gente sin formación, gente sin la posibilidad, digamos, de cumplir una labor militar y además sin un convencimiento. Esto, de alguna forma, está siendo cuestionado. Hay miles de detenidos al interior de Rusia, hay protestas muy grandes. Rusia está quedando como un paria internacional y ya hay una gran fuga en este momento de rusos. Voy a darte unas cifras de hace como 3 días atrás, digamos. Por ejemplo, a Kazajistán se han ido 98.000 rusos. Han arrancado gente que puede ser llamado de los voluntarios. Hay 25 millones de voluntarios. No es tanta la cifra acá de lo que se han arrancado, pero demuestra una gran cantidad en general de las personas. A Finlandia, 43.000. A Mongolia, 3.800. A Georgia, 53.000. Hoy día lo que está haciendo Rusia es cerrar la frontera. Finlandia está cerrando la frontera, Osetia del Norte, que colinda con Georgia, también está cerrando la frontera. Pero eso, de alguna forma, está implicando que hoy Putin no encuentra el apoyo interno que tenía, más allá de cierta dirigencia más talibana, fundamentalista, por llamarlo de alguna forma, sentido radical, como el caso de Medvedev, ¿no es cierto?, el expresidente ruso, que hoy día también cumple un alto cargo en seguridad, no está encontrando ese apoyo interno que de alguna forma lo legitimó en un momento determinado. ¿Por qué? Porque hay una carestía importante, Rusia va a entrar en una recesión, vienen nuevas sanciones de la comunidad internacional, la octava que le va a poner la comunidad europea. Entre estas sanciones hay sanciones del precio del petróleo, de no comprar petróleo, de no comprar productos rusos, de inhibir que se produzca el comercio con Rusia en general, de no importar gas, de abastecerse a través de gas licuado. Europa va a ser uno de los mayores compradores del gas licuado. Ahora en este año, el segundo semestre de este año, va a comprarse con 40%. Ya ha generado una cierta seguridad energética, hipotecando lo que es su economía verde por el rehacer o impulsar con mayor fuerza lo que son las plantas nucleares, las plantas de carbón, incluso en algunos países, pero de alguna forma está sorteando lo que es la dependencia rusa. Y eso va a implicar con estas últimas sanciones, que son colocarle precio cuando exporte Rusia para los productos, digamos, para el producto del petróleo, cuando exporta a terceros países, ni siquiera a Europa, porque Europa no va a comprar, va al final a significar como más de 8.000 millones de dólares de pérdida de Rusia. Y eso está significando hoy día también un tema grande para la economía, aparte de las sanciones que hay, nuevas sanciones que le ha puesto, por ejemplo, Nueva Zelanda a lo que han sido ciertos jerarcas que apoyan, digamos, a Putin. E incluso más te diría que el propio referéndum de lo que está haciendo lo ha alejado de países que tenían una cierta voluntad o una predisposición positiva frente a Rusia. Por ejemplo, lo criticó el presidente serbio, Alexander Vučić, criticó el referéndum. El presidente de Turquía, Erdogan, que siempre ha sido una cierta bisagra entre Occidente y Oriente, y sobre todo en el caso de Rusia, también lo criticó, dijo que era un referéndum unilateral, que no tenía ninguna validez. Lo criticó la nueva, supuestamente primera ministra, digamos, de Italia, Giorgia Meloni, que es una persona de extrema derecha, cuyo algunos aliados como Berlusconi apoyaron, ¿no es cierto?, a Putin. Hoy día criticó el referéndum diciendo que no tenía ninguna validez. Entonces, al final va quedándose aislado en medio de una crisis económica, una fuga de personas, y por el otro lado, teniendo un ejército ucraniano que ha sido capaz de resistir, ¿no es cierto?, a todo el embate de la maquinaria rusa, que estaba sobredimensionada por lo que en apariencia, para decir la verdad, inicial, y donde le están mandando hoy día no solamente más plata, sino 1.100 millones de dólares a cada probar ¿cómo se llama? Estados Unidos le mandó ahora, y el Congreso está estudiando un préstamo de 12.000 millones de dólares, sistemas de armas avanzados, misiles tierra a tierra,
los NASAM que le llaman, ¿no es cierto? Que son misiles de alta, de gran capacidad. Entonces, al final se están quedando de alguna forma, Putin está quedando cada vez más aislado, con menos poder, y lo que está tratando de hacer hoy día es consolidar esto para poder negociar y tratar de salir. Ahora, yo creo que eso no le va a resultar. Yo creo que en el fondo no le va a resultar porque va a haber igual una resistencia muy importante ucraniana y de la comunidad internacional a justificar lo mismo que nadie dijo nada cuando pasó en Crimea el 2014. Mira, Vlad, por lo que me dice, yo te pregunto, ¿y será esto el inicio de una escalada del conflicto? Te lo pregunto por lo siguiente. La política no se mezcla con la fuerza. El uso de la fuerza en política es diplomacia. No creo en aquel dicho de Clausewitz que la guerra era la continuación de la Eso es diplomacia. de la política. Era otro contexto. Ahora estamos en un mundo en donde prevalece el diálogo y el consenso. ¿No crees tú que, por supuesto, sin hacer extrapolaciones históricas, que esto de Putin se le está saliendo de las manos como se salió en su oportunidad de las manos a los japoneses el ataque de Pearl Harbor, que ellos pretendían atacar y después negociar, y que una vez iniciado el conflicto puede escalar? ¿No consideras tú que esto es muy peligroso? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, hay varios indicios que esto puede llevar a una guerra fundamentalmente a nivel europeo, incluso con el uso de armas en un momento determinado. Si el lobo se encuentra acorralado, puede entrar a usar armas tácticas, digamos. David Malpass, por ejemplo, el presidente del del Banco Mundial, habló que estamos en un periodo de una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta porque en el fondo se está dando una estanflación, donde hay estancamiento con inflación por un lado, donde está este conflicto por el otro y donde los países se van a ver muy constreñidos y van a tratar de buscar de alguna forma unas ciertas salidas, digamos, a nivel externo, digamos, porque internamente no van a encontrar salidas. Y en el caso de Rusia puede pasar perfectamente eso. En los presupuestos hoy día, en el caso de Alemania, que también Europa está todo sufriendo, digamos, también el tema de la inflación enormemente, un 10% incluso en varios países, hoy día está enfrentando una situación crítica también, pero a su vez está Alemania se está militarizando. Entonces, yo creo que en el fondo puede haber una confrontación. Ahora, no es probable porque yo tengo también la impresión de que internamente a Putin también en un momento determinado los jerarcas, el poder económico fundamentalmente y el poder militar, en el momento en el que decir, sabe que señor, pare un poquito porque aquí en el fondo lo que estamos haciendo es desgastar una institucionalidad que va a ser permanente, que tiene que ver con las capacidades del Estado ruso. Y eso es un tema no menor. Hoy Rusia, como te vuelvo a repetir, está quedando aislado del mundo y puede seguir quedando más aislado en la medida que empiecen a comprometerse su presencia y su membresía, ¿no es cierto?, en Ah, muchos organismos internacionales. Vlad, pero no tan aislado porque fíjate, lamentablemente las guerras europeas, en las guerras contemporáneas europeas, siempre se han convertido en guerras mundiales. Ahí tenemos la Gran Guerra de Europa, luego la intervención de Estados Unidos en el 17. La tecnología de destrucción no era tan grande, por eso en la medida de la destrucción, la medida de las consecuencias. La Segunda Guerra Mundial se inicia también en Europa. Estados Unidos participa luego pues, del ataque de Pearl Harbor. Ahora, estamos en una época distinta. Han pasado ya casi 75 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Se estableció un sistema de derecho internacional público. Pienso que Naciones Unidas cumplió con su objetivo, que debería ser reformada, ese derecho al veto. Mira las consecuencias que está trayendo ahorita cuando la mayoría de las naciones lo que quiere es paz y está esta Rusia en el Consejo de Seguridad que puede vetar la resolución. Yo te pregunto lo siguiente, Vladen, ¿hacia dónde va el mundo? Nosotros en el equipo de política global, que por cierto recomiendo que lean los artículos de Osvaldo Pucio, de Vladen Yopo y de quien suscribe, equipo de política global que dirige nuestra jefa, directora de investigaciones, Paula Solar, los publicamos mensualmente. Haciendo este paréntesis, Vladen, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una tercera guerra mundial. El mundo se va a enfrentar, porque fíjate ahora, la política exterior latinoamericana, Vladimir Putin acaba de decir que tiene su aliado en Venezuela, Nicolás Maduro, y ha enviado tropas y armas a Nicaragua. Entonces, ¿será que América Latina por primera vez va a participar en un conflicto mundial? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la política exterior de Chile con respecto a este tema?
¿Qué me puedes decir? O sea, más bien yo creo que son simbólicos los apoyos de Nicaragua y Venezuela hacia Putin, digamos, porque no tienen ninguna capacidad de salir a luchar afuera, ni menos, digamos, generar un conflicto interno. Tienen, no tienen capacidad de poder, digamos, ni poder real, poder duro, ni poder blando, digamos, ninguno de esos países. Yo tengo la impresión de que estamos en un proceso y en un momento un poco de incertidumbre más general, un concepto de alguna forma, una cierta anomia. Te quiero A hacer nivel- una pregunta y perdóname que te interrumpa con respecto a eso que acabas de decir. Tú que sabes muchísimo de seguridad y de temas digamos, de conflicto mundial, ¿se puede armar un artefacto nuclear que pueda transitar kilómetros y se pueda armar en un barco, por ejemplo? Porque, mira, de la península de Paraguaná, en Venezuela, a la Florida, es una hora en un misil de mediano alcance. No sé qué me puedes decir al respecto, porque sí, lo que pasa es que ya está la Venezuela experiencia. se ha manifestado, Nicolás Maduro se ha manifestado muy aguerrido, escucha esto, y eso lo dicen las noticias, en el apoyo a Vladimir Putin en su invasión contra Rusia. Inclusive manifestó que estaba dispuesto a enviar apoyo en hombres, pues en tropas, ¿no? Eso lo dijo hace poco. Entonces no es tan inofensivo el tema de, por ejemplo, de Venezuela. Nicaragua ya hay tropas y hay armamento ruso. Entonces, por eso es que te hice esa pregunta. No, no, que una cosa es la venta de armamento, una cosa es la cooperación militar en el sentido, digamos, de la formación de ejércitos y otra cosa es tener armas nucleares. No nos olvidemos lo que significó en un momento determinado para la ex Unión Soviética el tratar de colocar armas nucleares en Cuba en la crisis de los misiles en los 60, al principio de los 60. Ese es un elemento no menor. No nos olvidemos también que América Latina es uno de los continentes, a pesar de que algunos intentos, y hubo algunos intentos, digamos, de generación ya más avanzado de energía nuclear que podrían haber llegado a bombas nucleares, y que hoy día también hay intentos, digamos, en el fondo de generar ciertos factores de energía nuclear ligados a la guerra, como la construcción de submarinos, ¿cómo se llama?, brasileños, donde en conjunto con Francia, donde va a haber un submarino de los cinco que están construyendo, uno va a ser a propulsión nuclear, digamos. Aparte de eso, América Latina tiene firmado el Tratado Tlatelolco, que es un tratado de desnuclearización, y eso es un tema no menor. O sea, si quieren aislarse completamente tanto Nicaragua como Venezuela, van a estar completamente aislados de la región. Esa es la primera cosa. Segundo, Estados Unidos y en general la región no va a aceptar una intervención, un elemento de este sentido, de esta perspectiva, porque de alguna forma es una amenaza para los países colindantes. Y eso es un tema no menor, porque genera una inseguridad mayor. Y eso es un tema que al final los países, sobre todo cuando hoy día hay un proceso de mejoramiento en las relaciones, por ejemplo, colombiana-venezolana, a través de la apertura de ciertos pasos y ciertos puentes, digamos, hay el Simón Bolívar y otros, digamos, creo que fueron dos, si no me equivoco, de alguna forma eso retrotraería todo tipo de situaciones, digamos, y generaría una suerte de bloqueo en el interior de estos países. Y estos países internamente, económicamente, no están bien, están bastante mal, para decir la verdad. Entonces, yo creo que la apuesta es más bien un elemento retórico, esta retórica, así que le encanta, digamos, un poco presumir a ciertos líderes populistas, de hablar mucho, digamos, y como parafrasear muchas cosas y mostrarse, pero cuando llegan los cubos, digamos, la realidad, la realpolitik es otra. No lo veo en esa perspectiva. Yo veo que Putin va a quedar cada vez más aislado y yo creo que Putin está tratando, es decir, siempre Rusia ha tratado de meterse fundamentalmente, al igual que China y otros países, en lo que es la venta de la industria militar. La industria militar es muy lucrativa en términos de lo que son las compras y por eso está metido en América Latina fundamentalmente. No tanto, y también por un poco tratar de meterse, decir, mira, yo puedo meterme en el patio trasero de Estados Unidos, un poco en esa lógica antigua de Guerra Fría, pero capacidad no tiene ninguna. Yo creo que hoy está quedando muy desmedrado la capacidad rusa. Un dato más, por ejemplo, hoy día acaban de suspender, o sea, hoy día ayer, para decir la verdad, acaban de suspenderle el pago ruso a tres bancos turcos en Micam, la moneda, digamos, o el proceso de intercambio que ponían los rusos,
bancos turcos se lo suspendieron. No van a pagar más con la fisonomía que quiere Vladimir Putin. Entonces, por todos lados. China, por otro lado, que en un momento determinado se mostró muy cercano, muy condescendiente, hoy día está tomando una cierta distancia. Porque si se cierra el mercado internacional, China también puede hundirse. China depende del mercado internacional. China depende de la venta de productos. China es el principal mercader del mundo hoy día. En ese sentido, por lo tanto, él depende de que en el fondo los mercados estén abiertos. Y hoy también frente a China hay una cierta mirada un poco negativa, suspicaz, digamos, yo diría, donde incluso Europa ya no lo trata como solamente un competidor, sino lo trata como un contenedor, como un elemento que es no un enemigo directamente, pero un elemento que genera controversia y lo considero un elemento de seguridad para Europa. Europa le ha limitado a China la venta de ciertos productos tecnológicos y las inversiones en ciertas tecnologías de punta, por ejemplo. Entonces, yo diría que el mundo hoy día está generándose, estamos caminando a la inversa de ese mundo que se generó cuando se cayó el muro de Berlín, ¿no es cierto? En el 89, cuando después que se produjo la perestroika y glasnost, saludando, ¿no es cierto?, lo que fue la política en un momento determinado de Mikhail Gorbachev particularmente, aunque tuvo también algo La, que se ver. te fue la, se te fue la imagen. Le diste ahí a cerrar la cámara, doctor, seguramente. A ver, déjame ver, voy a a ver. Aparece que sí, aquí está, ahí está. Ok. Sí, entonces esa política, digamos, de transparencia, de búsqueda de unidad, de entender el mundo del siglo XXI, como escribía un poco el propio Gorbachev y lo decía en sus discursos, ese mundo que necesita de todos para resolver los problemas que nos afectan a todos. Entonces, yo creo que ese mundo se está un poco acabando, o no acabando, sino más bien está siendo interpelado por esta situación que se ha generado en este último tiempo. Y eso tiene que ver directamente con por lo menos dos grandes factores. La falta de un hegemón internacional que no existe. Después de la Guerra Fría se supuestamente iba a ser Estados Unidos, pero Estados Unidos no solamente nos logra, digamos, ante lo que son los avances y desarrollos tecnológicos de otros países, digamos, tener esa capacidad, sino por voluntad propia. En líderes populistas como Donald Trump empieza a retirarse de la escena política, hace una cierta retirada de la OTAN, Y de no cierto... ocupará ese espacio. ¿Ah? ¿Crees que China ocupa ese espacio? No, China no No. es capaz de ocupar ese espacio. Yo no veo el sentido, un poco lo que hablaba esta situación de que cae una potencia y sube otra, de las que hablaba Paul Kennedy o el mismo Huntington, ¿no es cierto? Que en el fondo va dividiéndose una potencia, va subiendo otra. Yo no creo que China tenga esa capacidad, porque China carece de un modelo político, ideológico, un marco normativo, valórico que sea un poco coherente con el resto de Occidente, digamos. No creo que tenga sus valores, sobre todo teniendo partido único, restricción de la libertad de expresión, teniendo, digamos, políticas represivas frente a la diversidad. Es decir, no lo veo como un elemento coherente que pueda llenar ese espacio. Y por otro lado, al tiro termino para un poco para decirte por qué va este mundo, y que eso ha sido acelerante. Segundo, en esta fragmentación, ¿no es cierto? La pandemia generó una mayor fragmentación, una mayor tribalización, y en el fondo un poco aquí defiéndose cada uno porque el Titanic se está hundiendo, entonces como se hunde el Titanic, aquí el que puede agarrar un bote, un salvavidas o una tabla, digamos. Si no, le pasa lo que le pasa a Leonardo DiCaprio y se va para abajo y se muere y se hunde, digamos. Pero en el fondo, lo que te quiero decir es que son dos factores que han generado un contraproceso. Entonces, hoy nos estamos debatiendo entre una redinamización económica inicial, pero a pesar de que fue inicial, sobre todo en el 2020, el 2021 y el 2022 y el 2023 vamos a tener una caída nuevamente, producto de la crisis ucraniana, entre otras cosas, y todavía no logramos superar la gran caída que tuvimos durante la pandemia. Por otro lado, los países están viendo que en el fondo el escenario internacional hoy día está relativamente desordenado. Como no existe este hegemón, nos están manteniendo los preceptos que de alguna forma se fundaron cuando se fundó Naciones Unidas, los preceptos del derecho internacional, el orden internacional, el libre mercado, no se están respetando en la medida que se deberían respetar. Empezamos, digamos, de alguna forma a tener un gran conflicto. O sea, yo veo, es el mundo. Ahí recuerdo un trabajo de, creo que era de Tomasini, After Hegemony, después de la hegemonía,
Sí. Bueno, plantea un mundo mucho más democrático que es todo lo contrario lo que está ocurriendo ahorita. La democracia se está arriesgando digamos, a perder los efectos por los cuales se justifica que es satisfacer las necesidades de la sociedad. Y lamentablemente frente al quiebre de las democracias, vienen estas autocracias con poder real a hacer lo que quieren en el mundo. Fíjate lo que está ocurriendo en China con Taiwán. Ahí hay una resolución, bueno, de eso después hablamos para no perdernos del camino de que estamos hablando de Rusia, Sí. tan importante y tan peligroso. Vlad, otra pregunta. Tú me hablaste ahorita de la Realpolitik. ¿No crees tú que ese acorralamiento que tiene contra Rusia ahora, que está contra las cuerdas, como lo veo yo, y hoy en el Consejo de Seguridad la van a poner más contra las cuerdas, es peligroso? ¿Tú crees que Putin realmente sea capaz de ejecutar su amenaza de usar armas nucleares en Europa? Que el uso de armas nucleares en Europa significa una guerra mundial y eso significa el exterminio de la humanidad. O sea, esta situación, es decir, lo que llaman disuasión por amenaza, es mucho mayor la respuesta que el ataque inicial, digamos, porque la respuesta tendría que ser mucho más dura, generalmente, para poder inhibir otra contrarrespuesta, digamos. Entonces, al final, es la aniquilación. Pensemos que las bombas atómicas hoy día, frente a las de Nagasaki y Hiroshima, que fueron las únicas, digamos, reales que se usaron, y ahí se midió los efectos en términos de destrucción, no solamente material, sino de vida, y las consecuencias futuras son 1000 veces mayores. Es decir, si ya el año 60 Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos tenía 7 veces la posibilidad de destruir el mundo, Rusia tenía 2 veces, hoy día, digamos, bombas que incluso estaban construidas en los 60, como la Tsar, que es rusa, digamos, es 1000 veces mayor que lo que generó las de Nagasaki y Hiroshima. Como Entonces, me decía a mí un analista hace poco, me comentaba y me decía, no, que Europa tendría que ser desocupada. Yo digo, bueno, el mundo, porque realmente el efecto sería mundial, ¿no te parece? sí, porque estamos viviendo un mundo, mira, nosotros vivimos en lo que decía Galton, creo que era Galton, si no me equivoco, Johan Galton, en una nave espacial en el fondo. Esta nave espacial tú no tienes dónde salir, no hay dónde arrancarse aquí, no es que en el fondo te haya otro planeta, tenga, no sé, pues, una base en Marte con árboles, playas, no, no, ni en la Luna, no, no hay, aquí una sola Tierra y esta Tierra está muy interconectada, los sistemas están muy interconectados. Entonces empiezan a generarse un deterioro, digamos, de lo que son sistemas y si empieza a fallar, siempre acordémonos que de una cadena, la cadena no es más débil que el más débil de sus eslabones y falta que una parte del sistema, un sistema se caiga para que empiece a caerse el resto del sistema. Entonces, si nosotros no empiezan a fallar, por ejemplo, a través de lo que es el invierno nuclear, ¿no es cierto?, lo que son los campos, lo que es la alimentación, vamos a ver migraciones, pero no solamente la migración, vamos a ver contaminación, esa contaminación va a generar una sobre explotación de ciertos medios y así. Y empieza a generarse todo un deterioro de todo el sistema. Entonces, al final es una muerte general. Yo no creo que exista tanta locura en Putin, espero. No creo que exista tanta locura en el liderazgo ruso. El nacionalismo tiene que tener algún tipo de límite. Y en esa perspectiva, yo creo que en el fondo la gente se va a empezar a sublevar. ¿Se va a empezar a sublevar? ¿En qué sentido? Yo creo que ya hay sublevación. Lo que pasa es que lo que hacen es controlar la información, lo mismo que han hecho los chinos, digamos, lo mismo que han hecho frente a los uigures o otras etnias que han protestado, o han tratado de hacer, por ejemplo, los iraníes hoy día, que siguen las protestas a pesar de que la Guardia Revolucionaria está reprimiendo atrozmente. Pero las mujeres, los artistas, acaban de salir artistas, cineastas que han ganado premios, Óscares, han salido protestando, a protestar. Es decir, hoy encendió una mecha que el polvorín estaba. Los polvorines están. Aquí está el polvorín. El polvorín está. Los jerarcas rusos se están viendo afectados en sus bienes. La población se está viendo afectada con este llamado, digamos, eh, llamado a reclusión, digamos, a entrar al servicio. La gente se está viendo, digamos, hoy día que no encuentra los productos que tuvo en un momento acceso con esta economía de mercado, que son productos de lujo, pero no solamente los productos de lujo, con productos básicos de repente, no solamente las marcas, productos básicos, precios que están subiendo, es decir, represión interna, control más control.
O sea, hay un polvorín que se está generando que no es menor. Y yo creo que eso va a generar, es decir, hoy día hay un desgaste. Por eso que Putin está acelerando y piensa firmar hoy día el tema, digamos, de estas cuatro zonas y considerarlo territorio ruso para tener una justificación interna, decir que están atacando a Rusia. Ese va a ser su llamado, están atacando a Rusia. Y eso es un tema, digamos, que en el fondo la O sea, que gente... ni siquiera es para detener el conflicto, sino para justificar una acción mayor. No se hace por una acción mayor. Yo creo que en el fondo quiere justificar eso y tener la amenaza porque el territorio ruso lo defienden con todo, digamos, con todas las capacidades de disuasión. Y eso implica las armas nucleares. Y no solamente van a empezar a usar armas nucleares, sino también armas de mayor sofisticación, lo que son los misiles hipersónicos, es decir, donde hay una matanza masiva, no va a haber respeto ni siquiera, ya no hay mucho respeto porque incluso ha sido acusado de crímenes de guerra Rusia a través de lo que es la violación de derechos humanos de Sí, mucha y población. vamos eh, hacia una complejización del conflicto, ¿verdad? sí. O sea, una complejización que estamos llegando a un cierto clímax. Las obras tienen clímax, tienen ritmo, y en este momento estamos llegando a un clímax. Y este clímax vamos a tener que ver, tenemos hoy día lo que también en las obras literarias se habla, tenemos un final inesperado o un final abierto, Bueno, o cómo está. hoy es un día muy importante para la humanidad. Yo confío, Vladen, en el derecho internacional, por eso esa es mi línea de investigación. Ha hecho mucho por la humanidad, ha detenido el avance de inclusive de la voracidad de las grandes potencias en contra de la propia humanidad y bueno, yo creo que ya cumplió con una función fundamental y creo que debe democratizarse. Creo que la eliminación del veto es un paso siguiente. Sí, yo no veo tan claro esa parte como lo dices tú, ¿ah? Porque yo creo que en el fondo las grandes potencias siguen haciendo un poco a su amán. O sea, China no acepta los fallos de la Corte Internacional, Estados Unidos ataca sin la venia, cuando atacó la guerra del Golfo inicial, no atacó con la venia de Naciones Unidas. Es decir, las potencias siguen actuando en un nivel a veces que va contra census, contra el sentido del avance de la humanidad probablemente tal, del avance en derechos, en resguardos, digamos, de normas de convivencia, en muchas cosas. Ahora, cada vez tienen menos espacio, pero sí lo hacen. Es Y como, sobre todo, los organismos multilaterales hoy día están un poco desgastados. se comprueba y estamos, como afirmó Kissinger en su libro El orden mundial, Sí, la Realpolitik se impone, sigue imponiéndose y no va sí. a ceder ante otras visiones. Bueno, ese es el gran paradigma de las relaciones internacionales. Vladen, estamos llegando al final del programa que sale gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad SEC y gracias también a Aldo Morales y a María José Vázquez, directora de comunicación, porque gracias a ellos este programa llega a todos ustedes. Invitamos a nuestros estudiantes a participar. La semana que viene vamos a tener a los directivos del Centro de Estudiantes de Derecho. Así que bueno, estemos muy pendientes. Vlad, gracias por tu participación, excelente siempre en el equipo de Política Global. No se pierdan los artículos de Vlad Yopo en el Twitter de la universidad y en el equipo de Política Global. Y entonces nos vemos ya para otra entrega de Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Ojalá que el tema mundial se resuelva para vivir por lo menos en esta pax que tenemos impuesta por algunas situaciones internacionales. Gracias, Vladen. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Que bien. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.